Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien los que están por Face, los que están por Instagram y los que están ahora por YouTube. Bueno, largo día, ¿no? No quería dejar pasar el día sin acompañarnos un ratito con esto que les había prometido, que es la presentación de herramientas de estudio y de estrategias de comprensión de textos que posiblemente les puedan ser útiles. Les cuento que estos videos en realidad y estas transmisiones están producidas con mucho cariño para mis estudiantes que están egresando del nivel secundario y están ingresando al universitario y me decían que bueno, necesitaban estrategias específicas para poder abordar mucha información, nueva información en poquito tiempo. Entiendo que lo que voy a presentar ahora, que son las macro reglas, son un instrumento bastante efectivo para poder lograr con este objetivo que se han planteado. Entonces, sin perder tiempo, les cuento que las macro reglas son tres: supresión, generalización y construcción de expresiones personales. Supresión, generalización y construcción de expresiones personales. Bien, no son nuevas. Creo que en el 77, a finales del 70, ya Van Dijk había oficializado esto de las macro reglas. Pero ahora están como un poquito más en auge en este marco y en este contexto de los preuniversitarios, así que vamos a ir con esto. La supresión consiste en lo que hacemos automáticamente cuando nos encontramos con un texto e intentamos estudiar. Subrayar o resaltar lo que creemos importante. Me detengo en esta parte que es la que suele generar mayores confusiones o mayor conflicto. ¿Cómo me doy cuenta que la información que yo creo que es importante definitivamente es importante y responde a la coherencia global del texto? Se pueden aplicar algunos filtros, si se quiere. Eh, Vamos a ver si una información es importante haciendo una prueba de si yo saco esto que marqué como importante, el texto, ¿tiene sentido? Si el texto sigue teniendo sentido sin esa información que a mí me genera duda, es porque esa información no es prioritaria, no es fundamental, es decir, es prescindible, puedo avanzar sin ella. Entonces ahí ya tengo una manera de escindir, de diferenciar, de discriminar la información importante de la que no. Otra manera de aplicar esta primera macrorregla, que es la supresión, recordemos que suprimir es eliminar, y en este caso, por extensión, vamos a decir que suprimir en un texto con las macrorreglas consiste en eliminar lo que no es necesario. Les decía entonces que otra estrategia para la supresión puede ser ver 5 categorías o 5 ítems o 5 tips, si quieren, particulares. Uno es: la información se repite en los párrafos o en las oraciones. Eso ya me indica el primer detector de decir, bueno, entonces si se repite, puedo nombrar una sola vez y no es fundamental. Segundo, está entre comas, está entre paréntesis la información, y bueno, muchas veces si está entre comas responde a una aclaración, y muchas veces si está entre paréntesis especifica información, pero no es fundamental, no es necesaria, se puede avanzar sin ella. Otra forma de entender que la información es innecesaria para el sentido global del texto es si reformula la expresión que está adelante. Es decir, que si por ejemplo me explican un concepto de manera técnica y seguido de esto me vuelven a explicar la misma información pero con otras palabras, ahí me estoy dando cuenta que no es información fundamental. En todo caso, si me resulta más importante esa explicación, me quedo con la segunda, no con la primera, pero tengo que elegir entre las dos, ¿sí? Porque si no estoy repitiendo información. Otro caso se nos presenta con las fechas. Muchas veces las fechas se repiten, y si no se repiten se pueden englobar dentro de un mismo periodo y es innecesario
estudiarse todas las fechas, excepto que sea un texto histórico y con una evaluación que tenga un punto de vista histórico, en ese caso las fechas tampoco nos van a servir. Y lo mismo pasa con el quinto ítem o característica o detector, si se quiere, que es con los nombres y los apellidos y las precisiones de lugares. A ver, tenemos que entender que cuando nosotros intentamos sacar lo más importante del texto, hay cosas que son accesorias. Y es accesorio todo lo que se constituye como un detalle que precisa en situación para que la podamos imaginar y representar, pero que no responde al tema en cuestión. Y acá también, si aplicamos estos 5 tips, nos damos cuenta de que todos responden a la pregunta de si lo saco, ¿el texto se sigue entendiendo? Y ahí, cuando nos hacemos esa pregunta y cuando la respuesta es sí, si lo saco, ¿se sigue entendiendo el texto? Cuando se nos presenta esa respuesta es porque claramente lo que hemos sacado, lo que hemos suprimido, es información accesoria, innecesaria. ¿Que nos ayudó en su momento a llegar al tema fundamental? Claro que sí. Bienvenida en su momento. Pero para el momento de aplicar una estrategia de estudio, ya no la necesitamos y la dejamos en el texto y nos quedamos con lo que quedó resaltado. Esa sería entonces la primera macrorregla, que es supresión. La segunda macrorregla se llama generalización y consiste claramente en encontrar patrones comunes dentro de y con los datos que me quedaron a mí del subrayado anterior. Lo explico. En la supresión nosotros nos habíamos quedado con la información que consideramos más importante. Ahora bien, esa información tiene una lógica interna que podemos agrupar en patrones comunes generales, reducirla un poquito más y representarla en ideas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la biografía de algún autor, de algún científico o algo por el estilo que tengan ustedes en algún texto, y dice que en los primeros, 20 años de su vida, este autor o autora tuvo tal enfermedad, tal otra, sufrió tal situación económica, padeció la muerte de algún ser querido y al mismo tiempo fue expulsado de su escuela y tuvo que emigrar también con su familia a otro país. Vida desgraciada si las hay, pero bueno, es para el ejemplo. Si en ese caso me dice todo eso, yo tengo datos específicos que puedo generalizar en uno solo, en un patrón común. Lo que yo puedo decir entonces es que los primeros años de su vida fueron penosos, o en los primeros años de su vida tuvo situaciones tristes, lamentables, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el segundo paso o en la segunda macrorregla, cuando yo me enfrento al texto y ya lo reduzco inicialmente con la supresión, lo que hago es encontrar patrones comunes para poder entonces compactar un poquito más la información para reducir las ideas generales al mínimo de expresión posible. A lo que estamos acostumbrados generalmente es a encontrarnos con el texto, subrayar y copiar las ideas principales. En este caso tenemos que avanzar un poquito más y pensar que eso que hacíamos constituía solamente una primera parte de un buen ejercicio de comprensión de un texto. ¿Sí? Porque la segunda consiste en encontrar patrones generales, ¿sí? Y destacar solamente las ideas y relaciones conceptuales fundamentales. Una vez que hicimos esto, vamos al tercer paso o a la tercera macrorregla, que es la más interesante, que es construcción de expresiones personales. Esto quiere decir que cuando yo entendí las relaciones generales de un texto, que por experiencia nunca son más de 5, más de 7 relaciones, lo que yo hago es reordenar las ideas y expresarla con frases propias que me ayuden a recordarlas al momento del examen.
La construcción de expresiones personales como tercera macro regla consiste en darle un nuevo orden al texto y liberarme de las expresiones textuales para poder crear un nuevo texto que me permita a mí recordar qué es lo fundamental. ¿Sí? Es decir, que no solo saco todo lo que sobra, no solo encuentro patrones, comportamientos o situaciones generales, sino que también logro expresar el texto respetando los términos científicos, los nombres exactos o las nomenclaturas según la ciencia en la que estemos trabajando, pero atribuyéndole un sentido propio. Y el sentido propio que yo le doy al texto para que el texto sea fácilmente recordable, se lo doy con expresiones personales que a mí me habiliten la posibilidad de darle una lógica individual a ese texto, porque yo no voy a recordar de la misma manera un texto que lo recuerdan ustedes o que lo recuerda otra persona. Cada persona reconstruye el texto de una manera especial. En lo que sí tenemos que estar todos de acuerdo es que hay una manera o un sitio común de sentido y de significado que no se puede perder, ¿sí? Y eso es lo que se pretende como información principal de un texto. Entonces, frente al gran desafío que tenemos de resumir o sintetizar un texto, nos podemos plantear algo fundamental como premisa, que es ordenarnos nosotros frente al texto para poder inferir las ideas principales. Esta suerte de lucha que se tiene en el primer momento con el texto de escindir lo importante de lo no importante es solamente una parte, pero la segunda y la tercera macrorregla, la generalización y la construcción de expresiones personales, es lo que nos da la posibilidad de comprender el texto, porque es el momento en el que nosotros hacemos nuestro el texto y le podemos dar una identidad propia a esa síntesis o a ese resumen. Y les aseguro que no hay modo de que se olviden del contenido del texto cuando ustedes pusieron un orden personal de razonamiento a un texto que tiene ideas que pueden ser reordenables de cualquier manera. Para finalizar con esto, les digo que no hay que tenerle miedo al texto por más extenso que sea y por más novedosa que parezca la información, porque siempre sabemos algo de cualquier tema, siempre podemos generar hipótesis y siempre tenemos una manera original de organizar la información. Y eso es lo que nos hace lectores únicos y luego intérpretes audaces, en el mejor de los casos, intérpretes expertos de textos. Recuerden que no importa tanto la información del texto, importa cómo nosotros nos posicionamos frente a él y cómo podemos dominar la información. Bueno, ahora sí, hemos cumplido casi 14 minutos de explicación, me prometí no hacerlo en más de 15 minutos, así es que estamos genial. Bueno, espero que les sirva, si quieren hacer comentarios para que sigamos avanzando, está genial. Después seguramente les voy a dar links para que puedan ejercitar y les voy a dar algunos textos modelos si quieren, para que les pueda ayudar en su proceso de comprensión y de habilitación de estrategias de estudio. Bueno, ahora sí, un abrazo grande y seguimos trabajando en pos de la comprensión y bueno, en pos de ayudarnos entre todos. Un abrazo grande. Chau.